¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio del economista donde conversamos con los especialistas y estrategas del sistema financiero mexicano. En esta ocasión estamos transmitiendo desde las oficinas de INVEX y tendremos la oportunidad de conversar con el director de Estrategia y Gestión de Portafolios, Rodolfo Campuzano. ¿Qué tal, señor Rodolfo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias y muy contentos de platicar con usted porque pues hay muchos temas en el ambiente que nos gustaría que usted nos haga favor de ayudar a entender qué es lo que está pasando o cómo lo aterrizamos en las decisiones. Y primeramente, pues preguntarle cómo vio la primera ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cuál es su diagnóstico de los resultados, si es que hubo. Pues en realidad hubo pocos resultados. Parece que salió bien. Por las declaraciones que hay de autoridades aquí y allá. Yo creo que también el termómetro que pueden ser los mercados financieros pues no se alteraron en lo absoluto, en especial el tipo de cambio por las declaraciones que hicieron los funcionarios. Entonces yo creo que es un resultado, digamos, inocuo, ¿no? O sea, sin mucho efecto sobre los mercados. Es una negociación que a pesar de que la quieren hacer acelerada, pues va a tomar varios meses y son varias rondas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar con mucha cautela las noticias que vayan saliendo y esperar a ver cuál es el resultado final. A mí me parece que el simple hecho de que se esté renegociando el tratado ya es una buena noticia. Quiere decir que los flujos comerciales no se van a alterar mucho. Va a haber novedades y modernidades dentro de un tratado que tiene muchos años de vigente. Y eso a lo mejor en algunos sectores o en algunos terrenos en específico pues modifica cosas, pero en general pues el flujo de mercancía que hay entre México, Estados Unidos, Canadá, pues parece que va a permanecer. Yo creo que eso es lo principal que los mercados están viendo como para no estar con los temores que había a principio de año, ¿no? Sí, ahora que lo menciona, había demasiada ansiedad al principio y ahora que ya han pasado 8 meses del año, pues parece que ya hay como más certidumbres, ¿no? Quizá eso es lo que estará demostrando pues el mercado. Una postura muy radical por parte del gobierno de Estados Unidos que estaba entrando, ¿no? Y principalmente por las declaraciones del presidente Trump, no por otra cosa. La evolución que ha habido en los meses desde enero para acá, pues ha sido favorable. O sea, al final de cuentas, el sector empresarial americano pues logró ejercer una presión adecuada para que pues no hubiera ni la imposición de tarifas impositivas fuera del Tratado de Libre Comercio, ni la cancelación del Tratado de Libre Comercio, ni posturas de ese tipo. Hay una renegociación que en muchos aspectos era necesaria porque, repito, era un tratado obsoleto en algunos campos y eso no es mala noticia, ¿no? Al final, pues yo he leído a algunos expertos que dicen que incluso el resultado final puede ser muy favorecedor para los 3 países, entonces creo que los mercados es lo que han visto y por eso están muy tranquilos con el tema. En cuanto a las decisiones de inversión y ahora que ha pasado ya buena parte del año, ¿cómo están viendo ustedes el ambiente o las intenciones de los inversionistas? Porque precisamente al principio este temor había como que hecho que se contrajeran de alguna manera, ¿no? Las decisiones. Pues yo creo que hay un flujo de inversión extranjera directa en México que difícilmente va a ser menor, ¿no? Un poco por la estructura de que estamos hablando. Hay un tratado vigente y hay flujos comerciales que van a seguir siendo, manteniéndose ahí, y eso genera pues, la idea de que el crecimiento en México, la dinámica de su consumo, la oportunidad de seguir vendiendo en el mayor mercado del mundo que va a ser el norteamericano, pues va a estar ahí presente, y entonces yo creo que muchos planes pues no están
están manteniendo la inercia que tenían antes, ¿no? Yo no he escuchado de cancelaciones en lo absoluto, ni de noticias como las que escuchamos en diciembre, enero, ni de planes de cambiar inversiones que ya estaban programadas, ni amenazas del gobierno americano de que si inviertes en México. Creo que eso es un tema del cual nos libramos un poco y yo creo que la dinámica de inversión ahí está, ¿no? Ok. Licenciado Campuzano, el diagnóstico que tienen ustedes acerca de la economía, ¿cómo se encuentra entonces? Porque ya hablamos de lo que eran las expectativas por el Tratado de Libre Comercio, por lo que iba a suceder, pero realmente, ¿cómo ha marchado la economía? ¿Cuál es su diagnóstico? La economía mexicana. Yo creo que la economía va mejor de lo que muchos esperaban hace algunos meses, ¿no? Bastante mejor si vemos los pronósticos que había a principio de año, cuando había un fuerte pesimismo en muchos temas. Había algunos colegas que incluso anticipaban que la economía podría no crecer en este año, ¿no? En realidad no ha habido ninguna interrupción en el crecimiento en México, pues, con respecto a lo que hubo el año pasado, con respecto a las tendencias que lo determinan. El sector comercial y de servicios sigue creciendo a tasas bastante altas. Hay una dinámica de empleo favorable. Y bueno, no hay que olvidar que las políticas fiscal y monetaria pues están siendo contracíclicas. O sea, no hay una política monetaria bastante restrictiva con tasas altas y hay una política fiscal que ayuda poco porque estamos en la ejecución de un programa de ajuste fiscal para terminar con superávit primarios y menores niveles de endeudamiento. Entonces eso se está propiciando, digamos, una muy marginal desaceleración de la economía con respecto a la tasa que había el año pasado, pero pues seguimos creciendo cerca del 2%. No es un crecimiento despreciable si volteamos a ver a muchos mercados emergentes que crecen a tasas menores, sobre todo los que dependen de commodities. Si volteamos a ver Europa, que sigue creciendo a tasas inferiores al 1%, si vemos que en Estados Unidos tampoco pueden crecer arriba del 2%, pues me parece que México es una economía que ha podido mantener su marcha a pesar de pues la devaluación que tuvo el peso en los últimos 2 años hasta enero, el incremento quizá mayor a lo esperado en la inflación a lo largo de este año, pero pues parece que eso no ha interrumpido la actividad económica. Sin embargo, para el próximo año pues hay elementos que de pronto pues parecen ser como una fuente de preocupación, ¿no? Pues el mismo hecho de que la inflación pues no toque completamente su pico, bueno, la reacción del Banco de México, las tasas, aunque no ha subido la dosis, digamos, en las últimas reuniones, pues siempre está como latente el riesgo, ¿no? Aquí mi pregunta sería si para el próximo año verían ustedes un riesgo de que la política monetaria pueda generarle más presión al desempeño de la economía. No, yo creo que no. Yo creo que la expectativa es al contrario. Nosotros pensamos que la inflación está cerca de sus niveles máximos en términos anuales ahora. Probablemente se mantenga así hasta el mes de noviembre, diciembre, pero a partir de enero del año que entra, simplemente por el efecto de quitar los meses en donde hubo alzas muy relevantes, pues va a haber un bajón. La presencia de una tasa tan alta pues la estamos viendo reflejada en las tasas de corto plazo que el Banco de México determina, pero el mercado de dinero ya asumió una postura de que hacia los próximos 12, 15, 18 meses va a haber tasas menores. Hoy en día, a un plazo de un día, el Banco de México determinó que la tasa es 7% y las tasas a 10 años estaban 6.80, ¿no? Entonces eso refleja una expectativa de que el próximo año la idea es que la inflación sea menor y que probablemente haya un ciclo o el inicio de un ciclo de baja de tasas por parte del Banco de México. Eso por sí solo debería ser benéfico para la economía, pero
pues siempre hay elementos de incertidumbre, ¿no? Relacionados con los mercados globales, con el desempeño de la economía, con los factores políticos, etcétera. Muy bien, pues licenciado Campuzano, si me permite, nos vamos a ir a una breve pausa y en el siguiente bloque, que es ya el último de esta entrevista, pues platicaremos precisamente de estos riesgos que puede presentarse el próximo año, ¿le parece bien? Claro. Bueno, pues muchas gracias, no se vayan y seguimos en esta conversación desde INVEX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. Día. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Pues regresamos a esta conversación con el director de Estrategia y Gestión de Portafolios de INVEX, Rodolfo Campuzano. Y como decía antes de la pausa, me gustaría conocer su expectativa acerca de los riesgos que enfrentará México el próximo año. ¿Cuáles son los fantasmas que se están viendo en el mercado? Bueno, yo dividiría el tema en dos partes, ¿no? El tema del desempeño de la economía, que quizá haya riesgos menos latentes de los que había el año pasado, precisamente por lo que hablábamos hace rato de hay la expectativa de una menor inflación, de un tipo de cambio más estable, de posible baja de tasas a lo largo del año que entra, y eso a la economía pues debería por lo menos ayudarle a mantener la inercia que tiene de un crecimiento positivo cercano al 2%, ¿no? Dejémoslo así. Ahora, está el tema de los mercados financieros a nivel global que pues, tienen una distorsión muy grande provocada por las políticas monetarias de muchos bancos centrales, que tienen tasas de interés sumamente bajas, que han aportado una gran liquidez a los mercados y han provocado pues, la revaluación de activos financieros y de otra orden como inmobiliarios, etcétera, en muchas partes del mundo. Y bueno, hay una situación ahí que puede ser sensible pues, a cualquier cambio, ¿no? Hay valuaciones elevadas, bonos que pagan spreads mínimos históricamente, por lo menos hasta antes de la crisis del 2007. Entonces hay una situación que puede ser sensible si, por ejemplo, pues los bancos centrales en el exterior o en mercados desarrollados deciden incrementar las tasas de interés a una velocidad mayor a la que todo el mundo prevé. Sí hay un resurgimiento de la inflación que hasta ahora no ha sucedido a nivel global, con presión de commodities. Sí hay por el contrario, un freno del crecimiento que ahorita tienen muchas economías desarrolladas, como en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que ha sido, digamos, una buena noticia a lo largo de este año. Si suceden ese tipo de cosas, pues tenemos unos mercados ubicados en una situación sensible por la elevada valuación que han logrado, la racha tan grande que han tenido positiva a lo largo de este año. Entonces podríamos ver correcciones relevantes y eso obviamente desencadena pues, correcciones en los mercados emergentes y a lo mejor pues, la necesidad de que las autoridades en distintos países tengan que actuar para, digamos, contener los efectos nocivos. Yo creo que ese es el principal riesgo que hay, ¿no? Que vemos mercados
con rachas de ganancia muy extendidas y que se vuelven por lo mismo vulnerables ante cualquier cambio. No sabemos de dónde pueden venir esos cambios. Desde nuestro punto de vista, creemos que por lo menos el resto de este año vamos a navegar con la misma ecuación, ¿no? Mercados, o sea, los bancos centrales yéndose muy lentos, sin incrementar las tasas, un crecimiento positivo, y las bolsas y todos los mercados manteniendo valuaciones altas. Pero pues ya si extendemos esa cuestión a todo el año próximo, pues la verdad es que pueden pasar muchas cosas que generen esta corrección en los mercados, y eso puede sacudir a muchos segmentos de los sectores financieros en el mundo, ¿no? El próximo año va a haber elecciones aquí en México y en varios países de América Latina, elecciones importantes, y se veía de alguna manera, algunas calificadoras lo habían marcado como un punto de riesgo incluso para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Quiero preguntarle si usted considera que efectivamente podría afectar el desempeño de la economía mexicana, en particular el proceso electoral. Pues yo creo que no. Yo creo que tendríamos que ver sucesos inéditos de gran intensidad de conflicto para ver pues una afectación sobre los mercados y sobre la economía en México. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que vamos a ver campañas intensas en el primer semestre del año próximo. Yo creo que este semestre, el segundo de este año, vamos a navegar sin ese factor encima. Y va a haber campañas intensas en donde los temas, pues quizá no sean, el económico no sea el más relevante. Yo creo que va a haber temas más relevantes como el del combate a la corrupción, como la inseguridad, etcétera. Entonces, el tema económico, creo que los distintos facciones pues van a mantener una postura, digamos, secundaria, entre comillas. Y pues yo no veo que se altere mucho la expectativa que hay, ¿no? Y luego va a falta ver pues, quién gane y qué postura tenga, pero nosotros tenemos una visión, digamos, relativamente positiva al respecto, ¿no? Sentimos que los procesos electorales, o si es un proceso electoral como el que vimos en junio de este año con el Estado de México y otros estados como Coahuila, etcétera, en donde hubo incluso pues cuestionamientos sobre los resultados, etcétera, pues al final no afectaron mucho la visión de los inversionistas, siempre y cuando los otros factores estén en orden, ¿no? Si los mercados globales mantienen estabilidad, si hay crecimientos positivos, si efectivamente la inflación logró disminuir y hay la posibilidad de que un ciclo de baja de tasas de Banxico, etcétera, pues un proceso electoral parecido al que tuvimos en junio pues no va a afectar mucho, ¿no? Si obviamente suceden cosas inéditas o un conflicto mayor, pero de una escala muchísimo mayor, yo diría, pues podríamos ver una toma de posiciones de cautela por parte de los inversionistas. Nosotros ahorita no estamos contemplando eso, ¿no? Y falta tiempo, o sea, creemos que el segundo semestre de este año pues, va a ser un factor que va a permanecer un poquito alejado de las decisiones que estén tomando los inversionistas. Oiga, pues ya que estamos hablando del cierre de este año, del segundo semestre, pues en noviembre se va el gobernador del Banco de México. Esto de alguna manera, del doctor Agustín Carstens, de alguna manera podría cambiar desde su punto de vista la tendencia o la mecánica más bien que ha traído la Junta de Gobierno para tomar las decisiones. ¿Cree usted que esta salida y el ingreso de cualquier otra persona podría alterarlo? Yo creo que no. Puede haber un cambio de estilo en la manera en que se hagan las cosas, pero la Junta de Gobierno, desde gobernadores previos al actual, pues, ha tenido un comportamiento bastante consistente. Son varias gentes, no es una sola, ¿no? Todos son gente muy capaz, incluso los que están ahora.
Yo creo que no habría ninguna alteración por ese lado, ¿no? Y pues la pregunta del millón que le hacemos a la mayoría de los analistas, ¿considera usted que podría salir el relevo del gobernador Carstens de la misma Junta de Gobierno o llegará algún funcionario de fuera? Pues esa es una especulación que no nos atrevemos a hacer. ¿Pero esto podría mover de alguna manera las...? Yo creo que no. O sea, al final de cuentas, como decía, lo importante es que la Junta de Gobierno ha tenido mucha consistencia, no importa quiénes hayan sido sus miembros en la manera en que han actuado, puede haber diferencias de estilo entre un gobernador y otro, como hay diferencias de estilo personal para comunicarse, etcétera, pero al final de cuentas el análisis de la situación de la economía y las decisiones en cuanto a qué se requiere en términos de política monetaria, pues no la hace una sola persona, hay equipo muy profesional atrás en el Banco de México y en la Junta de Gobierno, que no importa quién sea los nuevos miembros o el gobernador, yo creo que va a mantenerse esa consistencia. En la FED también parece que va a haber un cambio en la presidencia. Culmina el ciclo de Janet Yellen al frente de la FED. Quisiera preguntarle si esto puede mover de alguna manera también pues la tendencia que trae la Reserva en este lento movimiento al alza de sus tasas. Yo opino lo mismo. Hay un grupo colegiado que es mucho más grande, ¿no? En el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal lo integran 18 gentes, unas con voto, otras sin voto. Todos son expertos en política monetaria, gobernadores regionales de las reservas federales de los distintos estados. Obviamente hay la finalización de un periodo en donde no sabemos si se puede extender la presencia de la señora Yellen por más tiempo o si ella misma no lo acepta o si el presidente Trump decide no proponerla para continuar otro término, pero hay un grupo detrás que también tiende a ser consistente, ¿no? O sea, las personas definen más bien estilos, pero pues lo que determina las decisiones y la influencia principal que hay en la economía, pues lo hacen entre un grupo de gentes, ¿no? Entonces, creo que tampoco va a ser un tema que podrá hacer pequeño ruido en los mercados, porque en los mercados nos encanta especular al respecto, pero al final no es algo decisivo que vaya a cambiar la tendencia de dónde van las tasas de interés, etcétera. Pues eso lo van a seguir decidiendo en reuniones de comité entre mucha gente, ¿no? Ok, muy bien, pues le agradezco mucho, licenciado Campuzano, esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y a ustedes también les agradezco que hayan participado con nosotros, que nos hayan visto y pues nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Yolanda Morales. Hasta pronto.